Mis queridos hermanos, en este tercer domingo de Cuaresma, las lecturas nos hacen un claro llamado a mirar hacia adentro nuestro y profundizar, dejando de lado los ídolos que nos hemos inventado, girando nuestras vidas hacia lo que Dios nos dice: soy el Señor tu Dios, hay un solo Señor, yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Los mandamientos y el episodio del Evangelio cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo nos invitan a profundizar en nuestro interior y también a evaluar nuestras intenciones en la búsqueda de Dios y en nuestra relación con el Señor. El templo es para encontrarnos con el Padre Dios y no un lugar de compras y ventas de favores divinos, de consuelos, de gracias especiales. Estas lecturas son una motivación para que en esta Cuaresma nos despojemos de todo lo superficial para elegir lo esencial de nuestra vida. Dios Padre, a través de los mandamientos, nos indica el camino a seguir para que realmente seamos su pueblo y nuestro comportamiento indique que pertenecemos a Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y descubrir que Dios no nos impone pesadas cargas, sino que simplemente nos muestra el camino que conduce a la alegría de vivir. No siempre el pueblo le ha sido fiel al pacto. Signo de esto es el desorden que encuentra Jesús en el templo. Los profetas ya habían anunciado este abuso. Jesús, en el Evangelio de este domingo, deja las cosas muy claras y expulsa a los vendedores de animales y cambistas del templo. Es que el verdadero culto a Dios debe estar siempre respaldado por el corazón de la persona que manifiesta el amor real a Dios y a los hermanos. Cristo crucificado, de quien habla Pablo, es testimonio del verdadero culto a Dios. Jesús nos ha enseñado que amar a Dios significa cumplir su voluntad y que amar a los hermanos es dar la vida por ellos. Yo soy el Señor, tu Dios. Nuestro Dios no quiere expresar su amor, su señoría, entregando una tabla cargada de prohibiciones. La ley de Dios no son prohibiciones, sino que es un camino luminoso por el que podemos, como pueblo, llegar hasta Él, llegar hasta Dios. Los primeros 3 mandamientos nos indican la primacía de Dios que debe anidarse en nuestra vida. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses más que a mí. No tendrás ídolos. No pronunciarás el nombre de Dios en falso. Santifica las fiestas. Viviendo estas premisas nos mantendremos en una buena relación con Dios. Los otros mandatos iluminan cómo mantener buenas relaciones con los hermanos, honrar a nuestros padres, cuidar el valor de la vida de nuestros hermanos, respetarlos en el uso de la sexualidad, no mentir ni engañar, no quedarnos con lo ajeno, no desear desordenadamente lo que no nos pertenece. En los 10 mandamientos nos queda claro que hay que dar a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. La clave es que hay que dar amor y nunca ir contra Dios ni contra los hombres. Desde los mismos inicios vemos a Dios buscando unirse para siempre con el hombre. La mejor manera de responder a la voluntad de Dios es amar al hombre. Por eso Jesús simplificó los mandamientos en 3 y nos ha llamado a amar.
Amar a Dios, amar al hermano y amarse a sí mismo. Y San Pablo resumió toda la ley en el amor. El amor a Dios y al prójimo. Aquí queda claro que no son prohibiciones, sino propuestas para una vida de alta calidad. Si amásemos más, si amáramos a Dios sobre todo, de cuántas cosas que nos arrepentimos no nos hubieran dado dolor de cabeza si verdaderamente pondríamos a Dios por encima de todo. ¿Ante cuántos dioses falsos se pusieron de rodillas los judíos? Y nosotros los cristianos. Tú y yo también debemos preguntarnos si hemos estado de rodillas ante ídolos, dioses falsos, que en algún momento nos han cautivado. El pueblo israelita creía que con ofrecer sacrificio de animales bastaba para agradar a Dios. La alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé se fue deteriorando en muchos aspectos. Uno de estos aspectos era el culto a Dios. Jesús denuncia este error, esta mentira, para anunciar lo que en verdad agrada a Dios, lo que se debe ofrecer a Dios. Muchos tranquilizaban conciencia con ofrecer animales a Dios en su templo, principalmente para la Pascua. Pensaban que así agradaban a Dios, aunque luego su vida no era coherente. Estaba lejos de lo que Dios había mandado. Era un culto vacío, ofrecían animales. Pero el corazón de quienes hacían la ofrenda, como les decía, estaba lejos de Dios y lejos de los seres humanos, los hermanos. Jesús se revela contra esta actitud. Con un gesto improvisado, impulsivo, que no lo hacía normalmente, expulsa a los animales del templo y vuelca las mesas de los cambistas que habían convertido la casa del Padre en un mercado. Jesús no quita el culto, no prohíbe adorar a Dios, pero indica que debe ser de otro modo. Lo que más agrada a Dios es nuestra misericordia y amor hacia los hermanos. Hay que vivir como vivió Jesús, quien vino a servir y no a ser servido, que como recordamos cada Jueves Santo, lavó los pies a sus discípulos y los amó hasta el extremo. Por todo esto, Yahvé se queja de esta práctica. Yo quiero amor y no sacrificios. En otro momento Samuel se preguntó, ¿quiere el Señor holocausto y sacrificios o quiere que se obedezca a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio. La docilidad más que grasa de carneros. Es la misma sintonía. La del Evangelio que muestra a Jesús expulsando del templo a los vendedores de animales, como la queja de Yahvé en el Antiguo Testamento. Jesús conoce lo que hay dentro de cada hombre. Los textos de este domingo nos sugieren una mirada hacia el interior de cada uno. La actitud de Jesús tal vez nos descoloca, porque no lo imaginamos a quien trajo la paz armado con un látigo y echando del templo a vendedores y cambistas que han hecho cambiar el objetivo de la casa de Dios. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y Él parece que allí nos dice, dejen de quedarse en lo superficial, profundicen en su interior las intenciones. El evangelista Juan, con todo lo aconteció después, especialmente luego de conocer la buena noticia de la resurrección, nos explica que Jesús se refería a sí mismo y no al templo de Jerusalén. Quizá lo que nos pueda ayudar a profundizar esto en nuestro interior es centrarnos en la reflexión en torno a que Jesús sabía lo que hay dentro de cada persona. Cuando nos acercamos al culto, a la Santa Misa, a orar, a adorar,
¿Podemos ofrecer la siembra de nuestro amor en el corazón de los hermanos? ¿O tendremos que detenernos ante la ofrenda y dejarla allí y volver a reconciliarnos con ellos? En cada Eucaristía Cristo vuelve a darse como en la cruz. ¿Nos contentamos con esto? ¿O nosotros también realizamos nuestro aporte de amor hacia nuestros semejantes? Predicamos a Cristo crucificado. El amor de Cristo, al igual que el nuestro, está identificado con la cruz. El amor es entrega, renuncia a sí mismo, para brindarnos a Dios y a los hermanos. Esto nunca debemos perderlo de vista, como lo plantea San Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos. No podemos quitar a la cruz de nuestra vida interior. No podemos caer en el riesgo de hacer de la cruz, que es un objeto de tortura, de muerte, de renuncia y de amor plenamente dado, en un objeto de decoración, en una simple alhaja, en un adornito. En la cruz, lo primero es crucificar nuestro yo para que dé muchos frutos. Si el grano de trigo no muere. Además, no podemos banalizar este signo que nos recuerda también que hay millones de hermanos nuestros que siguen siendo crucificados en estos días. Por eso recordemos que la cruz es símbolo de entrega, de una persona que se da y que en ese darse nos salva. San Pablo, buen conocedor de Cristo, de su vida, muerte y resurrección, porque le fue revelado, predica a Cristo crucificado. Como vimos, auténtico escándalo para los judíos y una locura para los griegos. Sin embargo, para nosotros es fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Hay que tener claro que al predicar y adorar a Cristo crucificado, no exaltamos el dolor, sino que se subraya el gran amor de Cristo hacia toda la humanidad. Y además, le damos gracias al Señor porque nos ha enseñado el camino que lleva a vivir con sentido y esperanza nuestra vida humana, que no finaliza con la muerte, sino con la resurrección. Lo que dice Jesús del templo de su cuerpo, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a construir. Lo podemos decir de nosotros, sus discípulos. El que resucitó a Jesús también nos resucitará a nosotros, dice Pablo. Es que el camino de entrega elegido y vivido por Jesús es el mejor camino para vivir. Y esto no solo para nosotros, sino para todo ser humano. Todos somos templos del Espíritu. Por eso, toda agresión contra una persona es sacrilegio. Hay tantas formas de trata en nuestros días que se expanden y se mutan como los virus. Respetar a toda persona, incluyéndonos a nosotros mismos, se logra obedeciendo los mandamientos. De este modo se está eligiendo un modo de vida que se aprecia mucho más que el más bello de los templos. Pero debemos tristemente decir que el ser humano es el templo más pisoteado por los mismos hombres. ¿Habrá un pecado mayor que agredir a la persona humana? Un tema de ayer y lamentablemente de hoy. Nos invaden este mundo los niños maltratados, hambrientos, el infanticidio, que incluye el aborto, para el que se destinan millones de pesos para promocionarlo, el femicidio, el vicio de la droga y del alcohol, el desorden sexual, la manipulación del ser humano en variadas formas de abusos contra sus derechos, la marginación, la pobreza y la exclusión social. También se falta el respeto a las personas cuando se pierde el sentido de lo sagrado. Hay que marcar en este sentido actitudes irrespetuosas en una sociedad que manosea y desprecia lo que debería inspirar respeto y cuidado, especialmente
con los signos religiosos, que representan la confesión de muchos ciudadanos. Se palpa claramente un incalificable desprecio por los contenidos de la fe católica, pintadas en los frentes de los templos, palabras y gestos ofensivos contra Cristo y la Virgen María, expresiones contra las verdades esenciales que hacen a la fe los cristianos y la misma banalización de los sacramentos. El celo por tu casa me consume. La casa del Señor es cada templo y cada ser humano. Por eso, cuando Jesús hablaba del templo, se refería a su cuerpo. En ese cuerpo, todos los humanos podemos encontrar el fundamento conceptual de nuestro propio cuerpo. Por ello, todo hombre, varón o mujer, debe respetar y respetarse. La llave para entender la ley del Señor. La clave de la ley del Señor, se la descubre solo desde la verdad. Hoy en día existe la costumbre de poner todo en tela de juicio, hasta la verdad de Dios. Para descubrir la ley del Señor y obedecerla es sumamente necesaria la humildad. Sin ella no conseguimos nada. Lo pedíamos en la oración colecta. La soberbia y el orgullo nos conducen a creernos Dios, a ser cada uno de nosotros los ídolos que se transforman en falsos dioses, a echarnos incienso a nosotros mismos. Podemos creernos perfectos o medio santos, porque decimos que amamos a Dios. Pero como dice San Juan, miente quien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano. O creer que hicimos todo lo necesario porque participamos en la Santa Misa, en la cual se sacrifica al Señor, sin darnos cuenta de que falta el acompañamiento de nuestra entrega. La humildad es la clave de la vida. Es lo necesario para responder al Señor plenamente. Todos necesitamos a San Felipe Neri, que con toda su picardía se acerca a nosotros con sus botas embarradas. Resulta que San Felipe Neri, en ocasiones, su jovialidad se exteriorizaba en genialidades matizadas de excentricismo. Dentro de una cantidad de anécdotas que tenía en su vida, está una que manifiesta la estrategia que utilizó para desenmascarar a una mujer con fama de santidad. Esta mujer vivía en un convento de Roma y polarizaba la atención de toda la gente del barrio que refería a ella asombrosas maravillas. El Papa se enteró y mandó llamar a San Felipe Neri. Le dice, después de explicarle este caso, averigüe cuando pueda y me informa luego. Felipe Neri atravesó las calles de la ciudad que se hallaban tremendamente barrosas por la lluvia abundante que había caído en esos días. Allí nomás, como experimentado maestro espiritual que era, se le ocurrió la manera de averiguar lo que el Papa le había encomendado. Se largó por una de las calles más intransitables, tomando el cuidado de enchastrarse bien las botas en el barro. Se presentó luego, en ese estado, a las puertas del convento. He oído decir que hay una santa religiosa en este convento. Quisiera pedir unos consejos, dijo San Felipe Neri cuando llegó a la puerta y fue atendido. La aludida, o sea, esta religiosa, santa entre comillas, llegó al rato al locutorio, ya invadida por las huellas y salpicaduras de barro de las botas del Padre. ¿En qué puedo servirle?, le preguntó la religiosa un tanto azorada. Quisiera conversar con usted, reverenda madre, le dice Felipe. San Felipe daba muestra de estar molesto con sus botas enchastradas y las golpeaba contra el piso,
buscando al parecer algo con qué limpiarlas, hasta que al cabo dijo, entrando en familiaridad: perdone, madre, antes que nada, le ruego tenga a bien ayudarme a limpiar mis botas. Y miró a la monja para ver si mostraba alguna hilacha. La llamada santa, entre comillas, que sobre las barrosidades desparramadas por San Felipe no esperaba una propuesta semejante. Estaba ya agotada de furia y terminó desahogándose de las víboras que le hervían en la sangre, echándole en cara al visitante su ser malcriado y ser desfallecida. El santo se reía para sus adentros mientras se aguantaba la andanada. Aprovechó luego el primer encuentro con el Papa para darle su informe. No hay tal santa, le falta un poco de humildad. Concluyendo, mis queridos hermanos, para aceptar la ley del Señor y su voluntad es necesaria la humildad. Para amar a Dios, sobre todo, es necesario amar al hermano, y sin humildad, imposible. Para descubrir en el otro un templo, es imprescindible la humildad. ¿Cómo me doy cuenta de que soy humilde? Cuando soy capaz de limpiar a mi hermano de su barro, con actitud de misericordia y de amor. Cuando soy capaz de ponerme de rodillas ante Dios y ante mi hermano, para hacer de sus miserias la grandeza de mi amor. Pidamos siempre el don de la humildad. Es el burrito que llevó a Jesús. Dios no defrauda a quien pide lo que de verdad el Señor quiere darnos. Que así sea.